Muchas gracias, hermano Jaime, hermanos de la Casa de las Américas, del Cuarto Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias y relacionados con el tema de las industrias extractivas. En esta oportunidad les presentaré la gobernanza del litio y los derechos de los pueblos indígenas en el sudoeste del departamento de Potosí. Antes de entrar a este tema, quiero comentarles yo soy ex dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud-Frutcas. A lo largo de los 38 años de vida que tiene la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud-Frutcas, siempre estuvo en la defensa de la vida, la tierra, el territorio y los recursos naturales. Y uno de los temas centrales fue la defensa del Gran Salar de Uyuni y contra la privatización del litio en los años 1989 y 1992. Mi organización Frutcas, con las movilizaciones en estas dos gestiones, hizo la anulación del contrato con la empresa transnacional Lithium Corporation of America, LITCO, y al mismo tiempo en los años 2000 a 2006 se hizo la anulación de las concesiones mineras en la delta de Río Grande, en la zona más rica del Salar de Uyuni, donde estaba concentrado el litio. Y empresas de capitales chilenos y norteamericanos quisieron explotar el litio sin dejar ninguna regalía a la región, al departamento de Potosí y fundamentalmente al Estado Plurinacional de Bolivia. Y por otro lado, nuestra organización hizo la demanda de titulación de tierras comunitarias de origen, los TCOs anteriormente denominados, ahora son territorios indígenas originarios campesinos. Por ejemplo, una de las TCOs casi más o menos tiene una extensión de 2 millones de hectáreas, la TCO Norlipes, que está próxima a la delta de Río Grande. Por otro lado, mi organización, la Frutcas, en los 38 años, hizo una lucha frontal contra el gobierno de Jorge Tutu Quiroga y Hugo Banzer Suárez, en que estos gobiernos hicieron una ley 2267 de exportación de las aguas subterráneas y superficiales del sudoeste del departamento de Potosí, y producto de 6 años de lucha, se consiguió la anulación de esta ley de exportación y se consolidó otra nueva ley, la ley 2704, que declara prioridad nacional el desarrollo integral y prohíbe la exportación de las aguas subterráneas y superficiales del sudeste potosino. Y a partir de uno de los componentes, precisamente, la Frutcas hizo una propuesta de industrialización del litio, de los recursos geopolíticos, de los salares de Uyuni, salar de Empexa, Pastos Grandes y otros 29 pequeños salares que existen en la región del sudeste potosino. Asimismo, mi organización ha estado en la lucha por la propuesta en la Asamblea Constituyente por el tema tierra, territorio, recursos naturales, litio, otros minerales estratégicos, la autonomía regional indígena originario, y fundamentalmente en el año 2008, Frutcas ha sido quien elaboró la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Geopolíticos de Bolivia, en particular en el Salar de Uyuni. Entonces, con estas componentes podemos mencionar, ¿qué es el litio? El litio es el tercer elemento de la tabla periódica simbolizado por Li y el metal más ligero de la Tierra. Si bien se encuentra en pequeños rastros de litio en frutas, vegetales y agua potable, obtener el metal para usos comerciales obviamente requiere que sea explotado en minería. Además, el litio es el más liviano de los metales de la tabla periódica y se comercializa principalmente en carbonato de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio. Este último componente es fundamental para baterías de alta gama que la industria automotriz requiere en el planeta para paliar el tema de los efectos del cambio climático. Posee además una excelente capacidad de conducir calor y electricidad, condición necesaria para el almacenamiento de la energía. En relación a este tema, el litio siempre está, digamos, en la transición energética, que ocupa la posición 25 de los rankings de los elementos más abundantes de la Tierra y se encuentra en más de 150 minerales, entre los que se incluyen arcillas, salares continentales, aguas geotermales y aguas del mar.
Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y Chile, en la actualidad conforman el triángulo de litio, que se concentra el mayor volumen de este recurso de litio en los salares continentales. En ese contexto, la región del sudoeste del departamento de Potosí, frontera con Chile y Argentina, juntamente el Salar de Uyuni, el Salar de Olaroz, el Salar del Hombre Muerto y el Salar de Atacama, estos tres salares de los tres países conforman el triángulo del litio. En la distribución de recursos y geografía del litio podemos ver, por ejemplo, en los salares continentales, como es el salar del triángulo litio, el 58% representa, en las pegmatitas y granito el 26%, en las arcillas 7%, y el resto de los salares hidrocarburíferos, los salares hidrotermales y las zeolitas representan el 3%. Por otro lado, la distribución geográfica del recurso del litio, con 9 millones de toneladas métricas de litio en el Salar de Uyuni, Bolivia se ubicaría en el segundo puesto a nivel global. Pero de acuerdo a la información que se tiene de yacimientos de litio boliviano, nosotros representaríamos más o menos el 50% de las reservas de litio, porque tenemos 21 millones de toneladas concentradas en las reservas del Salar de Uyuni, Salar de Coipasa y Pastos Grandes inicialmente, y faltan hacer realizar otros estudios en otros salares. Por otro lado, entendemos que la demanda del litio a nivel global desde el 2012, que era el 39%, el 2016 alcanzó al 46%, y el 2026 llegaría al 80% de la demanda del litio a nivel global. Por otro lado, también en la proyección de la demanda de litio al 2025, en el 2020, más o menos con el tema de lo que pasó, son 392,000 toneladas de demanda de litio, pero al 2025 eso llegaría a 534,000 toneladas de carbonato de litio, de acuerdo al Banco de Alemania, las proyecciones que se han hecho. Y en ese contexto, desde la CEPAL, la gobernanza de recursos naturales, se menciona que la gobernanza de los recursos naturales se ejerce a través de un conjunto de instituciones formales, y en eso Bolivia, el Estado plurinacional, avanzó sustancialmente. Los marcos constitucionales, está la Constitución Política del Estado aprobada en la Asamblea Constituyente en febrero del 2009, las leyes sectoriales, tenemos un contexto fiscal, la regulación sectorial, entre otros temas que están contemplados en ese contexto. Pero además tenemos unas instituciones informales, las reglas implícitas para la práctica común y las decisiones políticas soberanas. ¿Qué implica esto? Se determinan así los regímenes de propiedad, por ejemplo, las leyes de concesiones. Eso dice la CEPAL, pero nosotros no tenemos unas leyes de concesiones, sino tenemos las adjudicaciones y las autorizaciones para el trabajo de la minería. Además, tenemos marcos tributarios, un tratamiento fiscal específico en estos sectores. Por ejemplo, en el tema del litio, boro, potasio, tenemos una regalía del 3%, el mecanismo de ahorro, la distribución y uso de las rentas políticas provenientes de estos sectores, fondos de inversión y esta estabilización. En ese contexto, la CEPAL nos define estos elementos, y con estos definiciones conceptuales a nivel global, podemos decir: el litio en la actualidad se encuentra en pocas empresas, ¿no? La producción de litio se concentra en unas pocas empresas con una fuerte presencia de capitales americanos y chinos, que tienen sus operaciones principalmente en Argentina y Chile. El primer ciclo expansivo de litio durante la década de 1950 estuvo en manos de dos empresas americanas, como la Lithium Corporation of America, actualmente Livent, y Food Mineral Company, actualmente Albemarle, ¿no?, relacionada con la demanda en la producción de armas termonucleares, de acuerdo a la definición de NACIF el 2018. Por otro lado, podemos mencionar, ¿no?, los 4 periodos de la gobernanza del litio que pasa en nuestro país. El primer periodo, desde la década de 1970 a 1985, donde se realizó una evaluación del potencial del Salar de Uyuni, la prospección y la exploración de otros salares de Bolivia. Ese es el primer periodo, digamos, de la gobernanza del litio. El segundo periodo de la gobernanza del litio en nuestro país
fue desde 1985 al 2005, un periodo complejo y un marco legal jurídico totalmente disperso, y la presencia y la entrega del litio a manos de la transnacional, que producto de la lucha de nuestra organización pudo, digamos, retroceder el gobierno en ese entonces, que pretendía, digamos, explotar el Salar de Uyuni con las grandes compañías norteamericanas. Un tercer periodo, ya digamos en el periodo del gobierno de Evo Morales, se implementó una estrategia de industrialización de recursos geopolíticos con una decisión soberana, la institucionalidad y la creación de una institucionalidad fuerte para la industrialización del litio. Y el cuarto periodo que iniciaría el 2017 y sería hasta el 2030, es la industrialización del litio con todas las cadenas de valor y la construcción de plantas industriales. Y obviamente esto implica la implementación de 41 plantas industriales que tienen que ver precisamente con el litio y con una inversión importante en nuestro país. En ese contexto, habíamos visto, por ejemplo, de manera rápida, cuál es el proceso, digamos, para la industrialización, para el procesamiento de toda la cadena de la industrialización del litio. Viene un salmuera de pozo, que es la salmuera, donde va una piscina. Se han creado grandes piscinas en el Salar de Uyuni, 120 hectáreas, ¿no? En la primera piscina está la alita. Después viene una segunda piscina, que sería la silvinita. De esta silvinita sale cloruro de potasio, que es 100% estatal, ¿no? ¿Y qué va a producir esta planta industrial de cloruro de potasio? Son 350,000 toneladas métricas de cloruro de potasio 100% estatal. Una vez pasado ese procedimiento, viene la tercera piscina, que son sales mixtas A, sales mixtas B, hay una tercera, una cuarta, y una quinta y sexta piscina, donde se produce sulfato de litio. De este sulfato de litio, obviamente, sale el carbonato de litio, donde se produciría 15,000 toneladas métricas al año de carbonato de litio. Pero lo que sí, digamos, hasta este momento, estas plantas de cloruro de potasio industrial y en construcción, la planta de carbonato de litio, se encuentran paralizadas por razones políticas del actual régimen de facto, y obviamente de este problema todavía no se está resolviéndose la construcción final de esta planta industrial de carbonato de litio. Y posteriormente viene la salmuera residual, y de esta salmuera residual se tenía que producir entre 30,000 a 40,000 toneladas de dióxido de carbono, en una alianza estratégica entre la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa Assi System de Alemania. Y aquí, digamos, se origina el gran problema con sectores conservadores de mi país, y en ese contexto inició el golpe de Estado para derrocar a un gobierno legalmente constituido por intereses que tienen que ver con el tema de litio boliviano. Pero sin embargo, la apuesta está en marcha, hay un proceso de industrialización del litio. Las organizaciones sociales como la FRUTCAS de mi organización, también las Bartolinas a nivel regional y las centrales provinciales, son 5 centrales provinciales y 11 municipios, estamos conscientes de que este proceso de industrialización tiene que avanzar. Y precisamente, ¿cuál era, digamos, las proyecciones a nivel global? Una inversión en proceso de millones de dólares. Entre el Salar de Uyuni y Pastos Grandes y Coipasa, que son dos pequeños salares, se tenía una inversión de 3,788 millones de inversión, y un ingreso en millones año, más o menos alcanzaba a 7,489 millones de dólares. O sea, mucho más en temas de términos que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la empresa hidrocarburífera de nuestro país. El litio realmente, hasta el 2030, esto eran las capacidades que se venía, y obviamente no aceptaron los conservadores de mi país, y fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos, que ustedes comprenderán cuál fue, digamos, la política, donde hay recursos naturales estratégicos que tienen que ver en el futuro. Obviamente ellos pueden invadir países, derrocar gobiernos legalmente constituidos. Pero además, este complejo de industrialización de recursos de litio y recursos geopolíticos principalmente, hasta el 2025 teníamos que instalar 14 plantas industriales que tienen que ver con litio,
¿no? Hasta el 2030, 20 plantas de insumo y 7 plantas derivados. Obviamente no tiene todo Bolivia y obviamente importar todos los insumos. ¿Cuál era, digamos, el primer paso? El primer paso, producir cloruro de potasio, ¿no? Cloruro de potasio y carbonato de litio. El segundo proceso era producir hidróxido de litio o hidróxido de magnesio. El tercer paso, materiales catódicos, que tienen que ver para toda la ingeniería del litio, y el cuarto paso era el proceso de la producción de baterías de ion litio de alta gama para autos eléctricos que requiere el mundo. En este momento tenemos el mercado en 2030 a 2035, o sea, China va a ser el principal potencial juntamente con la India en el tema de hidróxido de litio. Y en ese contexto, hasta, como les mencionaba, hasta el 2030, nuestro país tenía que producir 41 plantas industriales solamente de 3 salares. O sea, tenemos todavía unos salares pequeños que obviamente pueden sumar a lo largo de la historia, y ese es uno de los procesos que ha quedado truncado en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas a corto y mediano plazo en este conflicto que tenemos? A corto plazo, por ejemplo, necesitamos el inicio de las operaciones inmediatas de las plantas de carbonato de litio en su planta piloto de carbonato de litio, que tiene que producir 1.000 toneladas esta planta piloto, y la conclusión de una planta industrial de carbonato de litio obviamente tiene un retraso de un año, y esperemos que hasta el próximo año, en septiembre, entre octubre del 2021, pueda concluirse para producir 15.000 toneladas de carbonato de litio. En proceso, en este momento se encuentra con el golpe de Estado, se ha truncado, digamos, la industrialización de cloruro de potasio. Teníamos que alcanzar este año 2020 a 60.000 toneladas, pero apenas vamos a llegar a 29.000 toneladas métricas de cloruro de potasio. Por otro lado, el control y mantenimiento de las piscinas de evaporación por la inminente cristalización que puede surgir por la paralización de las operaciones en el propio Salar. Obviamente eso tiene efectos multiplicadores en el tema de la economía, en el tema de poder recuperar este proceso que se ha realizado. A mediano paso, por ejemplo, tenemos que, atendiendo las demandas del sudoeste potosino, de mi organización y de Potosí, es socializar a nivel regional departamental la industrialización del litio, porque hay propuestas de candidatos de partidos conservadores de entregar nuestro recurso de litio a manos de las corporaciones mineras chilenas y norteamericanas. Y por otra parte, digamos, iniciar las negociaciones con la empresa Asisa de Alemania. Obviamente tenemos que modificar y hacer medidas correctivas en la minuta de constitución de esta asociación, en el estatuto y el reglamento, trabajar en una ley de producción y comercialización del litio, potasio y recursos apolíticos de nuestro país, que ya hemos trabajado en ese contexto, y a largo plazo es la consolidación del Plan Maestro de Industrialización de Litio y Recursos Políticos, con sus 41 plantas industriales, que tendría que concluirse hasta el 2030. Por otro lado, se ha avanzado bastante en el Centro de Investigación, Desarrollo y Pilotaje, con resultados muy importantes. En nuestro país se han hecho baterías producidas con litio ferrofosfato, se han hecho baterías con litio cobalto. En nuestro país se han ensamblado más de 750 packs, un sistema de fotovoltaicos y un vehículo eléctrico construido por yacimientos de litio boliviano de nuestro país. Pero por otro lado también se encuentra, digamos, en conclusión, un centro de investigación que tiene con una inversión de 55 millones de bolivianos para que, digamos, nuestra industria del litio pueda avanzar. Tenemos obviamente dificultades en este proceso. Primero es que siempre, digamos, por la sede por la sede de esta empresa que se intentó en el 2010 y también fracasó, y el 2018 también, digamos, se intentó consolidar una empresa que pueda trabajar en la industrialización del litio, pero por una situación de una reivindicación histórica y una politización retórica, obviamente fracasó este proceso porque hay intereses de por medio. Por otro lado, nosotros tenemos una representatividad y un antagonismo en la ciudad de Potosí con el sudoeste potosino.
¿Qué es lo que pasa? En Potosí existe una entidad cívica que se llama Comité Cívico Potsinista, aliado a la Universidad Autónoma Tomás Frías. Normalmente las universidades que tenían que contribuir con la investigación científica, hacer el trabajo a nivel de investigación científica, lamentablemente en el departamento de Potosí, donde nosotros vivimos, no ha sido así. Por ejemplo, en 1989, 1992, la única vez tanto Comité Cívico Potsinista y la Universidad Autónoma Tomás Frías fue aliado de mi organización de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos. Después del 92 en adelante siempre se opuso a la política de industrialización del litio y recursos políticos 100% estatal. El litio siempre estuvo en una combinación política. El Comité Cívico Potsinista y la Universidad Autónoma Tomás Frías representa a la ciudad de Potosí, obviamente tiene capacidad de movilización y donde se inicia el golpe de Estado, como les mencionaba. Por otro lado, Frutcas y las Bartolinas Cises a nivel regional, defensores históricos del litio y el Salar de Uyuni, 2008 propuso la Estrategia Nacional de Industrialización del Litio y desde el 2012 se apoyó en la creación de una Dirección Nacional de Recursos Geopolíticos, posteriormente en Gerencia Nacional de Recursos Geopolíticos y finalmente Yacimientos de Litio Bolivianos Corporation, YLB Corporación, y en ese contexto también debemos mencionar tanto los administradores de la empresa, de las gerencias y de Yacimientos de Litio Boliviano, despojó a la organización porque la organización cada vez se posicionaba más fuerte y obviamente necesitaban control, y eso también es una dicotomía en el propio gobierno del MAS y PCP, ha despojado, digamos, en algunos casos para avanzar en el tema política de la industrialización. Pero al mismo tiempo hubo una división interna de la organización y en este momento, después del golpe de Estado, logramos unir, digamos, a la región del sudeste potosino y estamos retomando la agenda del litio, y por eso es que ya se ha propuesto una ley especial del litio con todos los componentes que tienen que ver con la propiedad, con la soberanía, con la industrialización, con las regalías, con el tema impositivo. Todas esas cuestiones se han avanzado sustancialmente. Y entonces es muy importante mencionar el empoderamiento nacional sobre el litio y los recursos geopolíticos como recurso estratégico, como marca nuestra constitución política del Estado. ¿Cuál es el antecedente para llegar a esto? Y con esto concluyo. La ley 2704 de Desarrollo Integral del Sudeste Potosino de 2004, que fue la base para promover una ley del litio. ¿Por qué es importante la ley 2704 de 2004? Porque se declara de prioridad nacional el desarrollo integral del sudeste potosino, que comprenden a provincias Sudlipes, Norlipes, Enrique Valdivieso, Antonio Quijarro y Daniel Campos, en el ámbito de desarrollo social, económico y de aprovechamiento racional de recursos naturales renovables y no renovables desde un punto de vista sostenible. ¿Y por qué digamos esta ley? Esta ley es importante porque Frutcas 6 años íntegros luchó por defender las aguas subterráneas y superficiales del sudoeste del departamento de Potosí, y eso implica obviamente un logro importantísimo para nuestro país. Y para terminar con esto, ustedes si revisan la información por los medios digitales, Samuel Doria Medina fue ministro de Planificación, ministro de Economía hace años, hace 20, 30 años, que ha sido responsable de toda la privatización, de la entrega de nuestras empresas estratégicas a manos de la voracidad de las transnacionales, y obviamente, digamos, él sabiendo, digamos, de toda la lucha de la región del sudoeste potosino, la región del departamento de Potosí y país, pretendió entregar a la empresa Tesla, a la empresa Tesla norteamericana, los yacimientos de litio boliviano. Y asimismo han mencionado, por ejemplo, el exministro de Economía y Finanzas, de entregar, de privatizar el Salar de Uyuni y entregar parte de nuestro litio a la empresa Tesla. Y ustedes, como habrán visto, Elon Musk, uno de los accionistas de la empresa Tesla, dijo: nosotros vamos a realizar golpes donde queramos, lidia con eso. Eso es el objetivo de lo que ha pasado en nuestro país con el tema del litio y los recursos geopolíticos en el Salar de Uyuni, Pastos Grandes y en Pexa, en nuestro país. Muchas gracias, Jaime.